En las profundidades de la literatura gótica se esconde una historia de terror marítimo, la del Dimite, un velero mercante, cuya travesía se convertiría en una pesadilla. Su misión: transportar una carga misteriosa desde Varna, Bulgaria, hasta las costas de Whitby, Inglaterra. Desde el primer momento, un ambiente ominoso envolvía al barco, presagiando un destino funesto. Era un viaje predestinado a la tragedia, envuelto en un aura de misterio y fatalidad. La tripulación del Dimite, marineros curtidos y experimentados, zarpó, sin saber el horror que les aguardaba. Hombres valientes, ajenos a la oscuridad que se había colado a bordo. La carga era inusual: 50 grandes cajas de tierra, embarcadas en secreto, bajo el manto de la noche. Un cargamento extraño, que nadie se atrevía a cuestionar. Pronto, los primeros signos de inquietud comenzaron a manifestarse. Pequeños ruidos, sombras fugaces, una sensación de ser observados. El mar, antes un aliado, parecía ahora un cómplice silencioso de una amenaza invisible. La tensión crecía con cada milla náutica. Los marineros, acostumbrados a los peligros del mar, empezaron a sentir un escalofrío que no provenía del viento. Algo más, algo antinatural, se había unido a su viaje, acechando en las sombras de la bodega. Las desapariciones comenzaron. Uno a uno, los miembros de la tripulación se desvanecían, sin dejar rastro. El miedo se apoderó del barco, transformando a hombres valientes en sombras temblorosas. Atribuían los sucesos a una presencia maligna, un vampiro, un demonio. El capitán, un hombre de fe y razón, documentaba la creciente desesperación en su diario. Sus entradas revelaban la lucha contra lo desconocido, la pérdida de la cordura, la sensación de ser cazados, uno, por una entidad invisible y sedienta de sangre. Cada noche, el terror se intensificaba, y el barco se convertía en una tumba flotante. Los gritos resonaban en la oscuridad, solo para ser silenciados por el implacable mar. La tripulación se reducía, y la esperanza se desvanecía con cada amanecer. El Dimite era ahora un barco fantasma, navegando hacia su perdición, con un depredador a bordo. En un acto final de desafío y desesperación, se ató al timón, enfrentando su destino. El Dimite, un barco fantasma, llegó a las costas de Whitby. Una visión espeluznante: el capitán muerto, aún atado al timón, su rostro congelado en un grito silencioso. El barco encalló, su mástil roto, sus velas desgarradas. La carga de tierra, el origen de todo el horror, había sido abierta y vaciada. El Dimite había cumplido su misión, entregando su terrible pasajero a las costas inglesas. Una historia de horror que perduraría en el tiempo, un recordatorio de la oscuridad que acecha en los rincones más profundos del mundo. En la costa brumosa de Whitby, una noche de tormenta trajo consigo un misterio oscuro. El Dimite, un barco fantasma, encalló sin tripulación, solo el capitán atado al timón. Los habitantes, conmocionados, descubrieron el horror: un hombre muerto, una nave vacía. La carga, cajas de tierra de Transilvania, revelaba un secreto aún más perturbador. Un mal inminente se cernía sobre el pueblo. Susurros de pánico llenaban el aire. La tranquilidad de Whitby se desvaneció, reemplazada por una creciente sensación de terror. Nadie sabía que un antiguo mal había llegado, oculto entre las sombras de la noche. El aire se volvió pesado, cargado de una presencia invisible y maligna. Los primeros días trajeron consigo una inquietud que nadie podía explicar. La gente se miraba con recelo. El miedo comenzaba a echar raíces profundas. Mientras tanto, una joven, Lucy Westenra, comenzó a sufrir una extraña aflicción. Su vitalidad se desvanecía, su piel pálida como la luna, su fuerza menguaba. Extrañas marcas aparecieron en su cuello, 2 pequeños puntos inexplicables. Los médicos locales estaban perplejos, incapaces de diagnosticar su misteriosa enfermedad. Cada noche, su condición empeoraba,
un deterioro lento y aterrador. La oscuridad de Whitby parecía cobrar vida, alimentándose de la inocencia. Los sueños de Lucy se volvieron pesadillas, llenas de sombras y presencias heladas. La ciudad dormía, pero un depredador acechaba, invisible, insaciable. El mal se extendía, silencioso y letal, como una plaga invisible. La vida de Lucy se aferraba a un hilo, mientras el terror se apoderaba de su alma. La preocupación crecía. Johnson y Arcelor Mood llegaron, alarmados. La ciencia médica no ofrecía respuestas, solo más preguntas sin resolver. Fenómenos extraños se manifestaban cada noche, aumentando el miedo colectivo. Los perros aullaban sin cesar, los animales se agitaban, presintiendo el peligro. Las sospechas de algo sobrenatural comenzaron a surgir. Más allá de la razón, la lógica se desmoronaba ante la evidencia de lo inexplicable y lo macabro. La desesperación crecía entre los seres queridos de Lucy, viendo su deterioro. La influencia de Drácula se extendía, afectando a más personas en la ciudad. La esperanza se desvanecía, hasta que un hombre surgió, Van Helsing, el profesor, el único que podría comprender la verdadera naturaleza del mal. Drácula se había establecido en Inglaterra, marcando el inicio de una lucha épica. El terror había echado raíces profundas, y Whitby sería el primer campo de batalla. En la sombría Whitby, una oscuridad ancestral se cernía, tejiendo un manto de terror sobre sus calles. La noche ya no era un refugio. Con cada crepúsculo, el miedo se intensificaba. Los ataques nocturnos de una entidad desconocida se volvían más audaces, más crueles. Un escalofrío recorría la espina dorsal de la ciudad. Los susurros de desapariciones se convirtieron en gritos de desesperación. Niños, inocentes y vulnerables, se desvanecían en la penumbra, dejando un rastro de histeria colectiva. Las familias se aferraban a sus seres queridos, pero la protección parecía inútil. La policía se encontraba impotente. Sus investigaciones chocaban contra un muro de lo inexplicable. Las autoridades locales no podían ofrecer consuelo ni respuestas. El pánico se apoderaba de Whitby. Las calles, antes bulliciosas, ahora resonaban con el eco de pasos apresurados y el lamento de corazones rotos. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada ráfaga de viento traía el aliento helado. La ciudad se sumía en un caos silencioso, una espera angustiosa por el amanecer que apenas ofrecía un respiro. El terror había echado raíces profundas, y la esperanza comenzaba a marchitarse bajo el yugo de una fuerza invisible y maligna. Whitby se había convertido en un escenario de pesadilla, donde la vida se aferraba a un hilo delgado, amenazado por la sombra de Drácula. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumir a todos, una figura enigmática llegó a Whitby: el profesor Abraham Van Helsing, un hombre de ciencia y de fe, un erudito en lo oculto. Traía consigo una luz de conocimiento. Sus ojos, agudos y penetrantes, observaron los patrones, las anomalías, y rápidamente discernió la verdadera naturaleza de la amenaza. No era una enfermedad, ni un criminal común, sino algo mucho más antiguo y maligno: un vampiro. Sin embargo, su sabiduría chocó con la incredulidad. Johnson y Arcelor Mood luchaban por aceptar una realidad tan fantástica. Sus mentes racionales se resistían a lo sobrenatural. Van Helsing, imperturbable, no perdió el tiempo en debates. Cada pista, cada leyenda, cada superstición, se convertía en una pieza clave de su estrategia. La defensa contra el mal no sería con armas convencionales, sino con el conocimiento y la fe. La llegada de Van Helsing marcó un punto de inflexión, un rayo de esperanza, en la noche más oscura de Whitby. Aunque el camino por delante se presentaba arduo y lleno de peligros inimaginables, la sombra de Drácula se cernía más cerca sobre Lucy Westenra, la joven y hermosa amiga de Mina. Su vitalidad se desvanecía día a día. Su cuerpo se debilitaba. Su espíritu se consumía. Los intentos de los médicos eran inútiles,
pues la enfermedad que la afligía no era de este mundo. A pesar de las transfusiones de sangre, su deterioro era imparable. Una transformación macabra se estaba gestando. Finalmente, la tragedia golpeó. Lucy sucumbió, pero no encontró la paz. Se levantó de la tumba, una criatura de la noche. La decisión fue desgarradora. Van Helsing y sus aliados debían liberar a Lucy de su tormento eterno. Fue la primera confrontación directa con la influencia de Drácula, a través de la Lucy vampirizada. El dolor de sus amigos era inmenso, pero la determinación de detener al mal se fortaleció. Comprendieron la verdadera naturaleza del enemigo que enfrentaban. Un mal que corrompía el alma y el cuerpo. La muerte de Lucy no fue en vano. Su sacrificio forjó un vínculo inquebrantable entre los hombres. Nació así el grupo de cazadores de vampiros. Van Helsing, John Sued, Arthur Olmwood y Quincy Morris. Un juramento solemne resonó en la noche: destruir a Drácula y proteger a Inglaterra de su terror. Los preparativos para la caza comenzaron con fervor. Recolectaron armas sagradas y profanas. Desarrollaron estrategias basadas en el conocimiento ancestral y el estudio de las debilidades del vampiro. El terror en Whitby había llegado a su fin, pero solo para dar paso a una persecución implacable. La caza de Drácula había comenzado, un viaje peligroso que los llevaría más allá de los límites de la razón. El destino de la humanidad pendía de un hilo, y estos valientes hombres eran la última esperanza. La sombra de Drácula se cernía, un mal ancestral despertado. Van Helsing y su grupo iniciaron una caza implacable. Cada pista, un susurro en la oscuridad, seguían el rastro del vampiro. De Londres a los páramos, los métodos científicos se unían a la sabiduría arcana, la ciencia y la fe contra la bestia inmortal. A través de paisajes ingleses, la belleza natural contrastaba con la creciente amenaza que sentían. Drácula, astuto y poderoso, siempre un paso adelante. Su presencia se sentía, pero nunca se le veía. La frustración crecía, pero también la determinación. No podían permitirse fallar. El destino del mundo dependía de ellos. La noche era su aliada y su enemiga. Cada amanecer traía un nuevo desafío, una nueva esperanza. El rastro se enfriaba, luego se reavivaba. Un juego mortal de gato y ratón a través de la campiña. La oscuridad se profundizaba, y con ella, el miedo. Pero su voluntad era inquebrantable. Drácula no estaba solo. Sus sirvientes, las novias, emergían de las sombras, extendiendo su influencia. Renfield, un alma atormentada, se convertía en su peón, un presagio de los horrores por venir. El grupo se enfrentaba a trampas mortales, a peligros que acechaban en cada esquina, en cada sombra. La tensión aumentaba. La magnitud del poder de Drácula se hacía dolorosamente evidente. Momentos de desesperación se cernían, pero también de sacrificio. La lucha era personal, la pérdida inmensa. La influencia del vampiro se extendía como una plaga, corrompiendo todo a su paso. El grupo se aferraba a la esperanza, a la promesa de un mundo libre de su terror. Descubrieron su plan. Drácula regresaría a Transilvania, a su fortaleza ancestral. Una carrera contrarreloj comenzó. Debían interceptarlo antes de que alcanzara la seguridad de su castillo. La persecución se extendió por Europa, a través de vastos paisajes y ciudades antiguas, montañas escarpadas, bosques densos, ríos caudalosos. Cada milla, un obstáculo, una prueba. La determinación de Van Helsing y sus aliados era inquebrantable. No había vuelta atrás. El frío de los Cárpatos mordía, pero el fuego de su propósito ardía más fuerte. El castillo de Drácula se alzaba, una silueta ominosa contra el cielo crepuscular. La confrontación final era inminente. El bien contra el mal, la vida contra la no muerte. Dentro de los muros antiguos, la batalla comenzó. Un choque desesperado de voluntades y fuerzas. Drácula, en su forma más poderosa, desataba su furia. Cada golpe, un intento de aniquilación. Momentos de gran peligro, donde la vida pendía de un hilo. El sacrificio era el precio de la victoria. Quincy Morris, con su último aliento,
Asestó el golpe final, liberando al mundo de su terror. El mal fue derrotado. El castillo, ahora silencioso, guardaba los ecos de una batalla épica. El amanecer llegó, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, de una paz duramente ganada. Los supervivientes, cansados pero victoriosos, reflexionaban sobre los horrores vividos. La memoria de Drácula perduraría, una advertencia de la oscuridad que siempre acecha. Pero la luz había prevalecido. La humanidad estaba a salvo, por ahora.